que íbamos a aprender algo nuevo, que íbamos a montar algún negocio, íbamos a empezar algún emprendimiento y dentro de quizás a veces que íbamos a ahorrar más. Y un propósito quizás de los más famosos es este famoso propósito de bajar de peso, ¿verdad? Eh, Cuando uno muchas veces toma este tipo de decisiones, bueno, a veces quizás algunos optan por tener la ayuda de un profesional, ¿verdad? Un nutricionista. Y cuando uno llega donde ellos empiezan a hacer una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas para conocer mejor cómo es el estilo de vida de esta persona, qué come, cómo es su actividad física, y luego de eso van identificando esas deficiencias o esas áreas de mejora. Y es aquí donde viene este famoso cambio de hábitos. Si se lleva una vida muy sedentaria, pues hay que empezar a movilizarse cada vez más. Quizás si vamos a un lugar, mejor tomar las escaleras en vez de subir el ascensor. Si de pronto quizás yo consumía muy poca agua, entonces hoy me voy a empezar a hidratar más. Y todos estos pequeños hábitos, estos cambios de hábitos van con un objetivo. En este caso, pues es la pérdida de peso, poder llevar una vida más saludable. O quizás muchas veces cuando hemos ido a donde el doctor y quizás hay ciertos resultados que no han sido muy buenos, muchas veces empiezan también los doctores, mire, hay que bajar el consumo de sal, hay que bajar el consumo de azúcar, hay que ir cambiando esos hábitos para poder ir teniendo un mejor nivel de vida, para poder enfermarnos menos, para poder evitar ciertos padecimientos o aliviar dolores en el caso que ya existan. Pero cambiar hábitos realmente no es nada sencillo. Requiere de voluntad, requiere de perseverancia, dominio de uno mismo, de no caer en esa tentación de buscar el pan dulce por la tarde con el cafecito o de no buscar comer golosinas todos los días. Y para cambiar esa forma de cómo yo he venido actuando, tengo que empezar por cambiar la forma en que yo pienso, en cómo yo veo las cosas. Y muchas veces a uno le dicen, miren, eso no va a ser una dieta, es un plan alimenticio lo que usted necesita, porque muchas veces la palabra dieta a veces suena como muy restrictivo, como que no nos agrada escuchar esa palabra. Pensamos que es dejar de comer, que hay que aguantar hambre. Y entonces le empiezan a decir a uno lo que hay que hacer es cambiar la forma en cómo voy a comer, aprender a seleccionar qué es lo que debo comer para cuidar mi salud. Y a todo eso ustedes me podrán decir, ok, ¿eso qué tiene que ver con la palabra de Dios? Y fíjense que tiene mucha relación, porque cuando decidimos cambiar nuestra vida, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y empezamos su camino, también tenemos que empezar a dejar ciertas acciones o ciertos hábitos que teníamos o que traíamos de nuestra vida pasada, de esa vida antes de conocer a Cristo. Quizás ciertas conductas que ya no van acorde a la vida del cristiano. Y para ello debo de empezar por cambiar mi manera de pensar. Y quiero decirles desde ya, mis hermanos, que esto es de valientes. Esto no es para Amén. cualquier persona, porque esto Gloria a implica Dios. plantarse fuerte en el Señor. Y ustedes, desde que tomaron la decisión ya de estar acá en esta asamblea y querer venir a escuchar este mensaje, ustedes ya dieron ese primer paso de valentía en el Señor. Y es por eso que el Señor esta noche les trae un mensaje que se titula Cambia tu manera de pensar. Y para ello, pues quiero invitarles a que me puedan acompañar en la palabra de Dios, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ahí en sus pantallas les
parece, mis hermanos, la cita. Leo para ustedes. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Esta carta a los romanos, fíjense que San Pablo le escribe antes de una visita que él iba a hacer a la comunidad de Roma. Esta comunidad estaba compuesta en su mayoría por cristianos que procedían del paganismo, es decir, que ellos no eran judíos. Y fíjense que en esta primera carta, San Pablo les habla sobre la salvación. Esto que ya no es solo un privilegio de los judíos como antes se creía, porque todos están bajo el dominio del pecado y lejos de la presencia de Dios. Y Jesús viene a dar su vida en la cruz y con eso viene a restaurar ese puente, esa comunicación que se había perdido entre Dios y el hombre, y viene a dar una nueva vida, una vida en libertad. Y por eso es que San Pablo les dice, ustedes ya han sido liberados de la esclavitud del pecado. Ustedes han sido redimidos con la sangre de Cristo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Y un criterio es una opinión, un juicio o una decisión que adoptamos sobre ciertas cosas. ¿Qué es lo que le quería decir San Pablo a la comunidad de Roma con esto? Que el cristiano ya no puede vivir conforme a esos criterios que el mundo pone. En esta cita, San Pablo está haciendo una exhortación para vivir una verdadera conversión. Y le da la clave de esa conversión, de cómo hacerlo. Y le dice, cambien su manera de pensar para que como consecuencia cambie su manera de vivir. San Pablo hace énfasis en un cambio. Él habla de una renovación. Y renovar es volver algo a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que ya se había interrumpido. Y el cristiano es un hombre nuevo en Cristo Jesús. Y esa persona nueva no puede ser que siga viviendo con las costumbres de la persona vieja. Dice San Pablo, no puede ser que siendo convertidos ya, sigamos manteniendo esas costumbres paganas, teniendo ídolos, viviendo en discordia con los hermanos, porque todo eso son cadenas, y esas cadenas son de las que Jesucristo ya nos liberó por su muerte en la cruz. Y de todo esto, ¿qué saca el cristiano? ¿Qué es lo que logra? Fíjense que en la última parte del versículo que leíamos decía, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Y con esto van a llegar a conocer la voluntad de Dios. Y como dice la palabra de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Dice que es buena, es decir, que es apropiada. Dice que es grata, es decir, que es agradable y que es perfecta. Es decir, que no tiene error, que no tiene defecto. Y esta noche yo quisiera hacerte una pregunta.
¿Cuál es o cuáles son esos criterios que el mundo te está imponiendo para vivir en el hoy? ¿Qué es eso que me está impidiendo decidir y empezar a vivir esa vida plena en Cristo Jesús? Esos criterios que tenemos y que vamos a ir identificando nos están haciendo vivir de cierta manera y por consecuencia, pensamos de esa manera y por consecuencia vivimos acorde a eso que estamos pensando. Así como cuando vamos al doctor y nos empieza a sacar esta lista de esos malos hábitos que quizás hemos venido llevando y que ahora está comprometiendo nuestra salud. Así también tenemos que identificar cuáles son todos esos obstáculos que no nos están dejando, que no nos permiten vivir a la manera de Jesús. ¿Cuáles pueden ser muchas veces esos criterios del mundo? Solo se vive una vez. Es una famosa frase que muchas veces la gente la dice. Y muchas veces también se convierte en una expresión que se utiliza para justificar un acto irresponsable. Cuando quizás preferimos irnos de fiesta con los amigos, pasarnos de tragos, regresar quizás muchas veces en estado de ebriedad a la casa. Muchas veces quizás sin recordar lo que pasó la noche anterior, exponiendo la vida, incluso muchas veces la de las personas alrededor, si llegamos a conducir en estado de ebriedad. Ay, solo una vez se vive, hay que vivir, hay que ser feliz. Eso es lo que le dice la gente a uno, ¿no? O muchas veces también es una frase que se utiliza cuando se va a hacer una compra compulsiva de algo que quizás queríamos, mas no necesitábamos. Pero es que mira, está en oferta. 30% de descuento, 40% de descuento. ¿Cuándo lo van a volver a poner así? Y sobre todo ahora que ya van a empezar las noches de compras, ¿verdad? Que viene el Black Friday y hay que aprovechar las ofertas. Ay, total, para eso trabajo, me lo merezco. Muchas veces estas son como esos pensamientos que nosotros tenemos. Pero también muchas veces no nos ponemos a pensar en las consecuencias de esas decisiones, en las consecuencias que eso puede traer para mi economía familiar, para mi economía personal. Quizás esa compra no me la podía permitir y ya comprometí el pago de la matrícula del colegio de los niños. Y quizás ya con esa compra que hice ya no me alcanzó para pagar las facturas del agua, de la luz y del mes. Y este estilo de vida basado en el consumismo me hace vivir siempre endeudado, con las tarjetas de crédito al límite. Toda la vida ando preocupado porque no me alcanza lo que gano, no me alcanza el salario. Y tengo muchas deudas y las tarjetas y los préstamos. Porque quiero vivir una vida que me ofrece el mundo y una vida que no me puedo pagar. Porque no quiero ordenar mis finanzas, porque no quiero ponerlas a los pies del Señor para que Él sea quien ordene mis finanzas y me ayude a llevar una vida nueva, acorde a su voluntad. Ay, es que yo sé cómo llevo las cosas. Y eso muchas veces son esas justificaciones que tenemos
Hemos hecho nuestro retiro y decimos que le entregamos nuestra vida al Señor, pero hay ciertas cosas de las que yo me voy a hacer cargo, Señor. Esto sí no te lo puedo entregar. Cambia tu manera de pensar. No busques en el mundo la dirección de tu vida. Búscala en la palabra de Dios. Y fíjense que en la primera carta a los Corintios, el Señor nos habla de la verdadera libertad y nos dice en su palabra, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es cierto, venimos al mundo a ser felices, porque Dios nos quiere felices, nos creó para eso. Pero cuidado con querer vivir la falsa felicidad del mundo. Esa felicidad que trae atadura, que trae dominio del pecado sobre nosotros. Esa falsa felicidad que muchas veces nos lleva a vicios, a pecados de soledad. Esa falsa felicidad que muchas veces termina por destruir matrimonios, hogares. De todas estas cadenas, Jesús No se escucha, mi hermana Lilia. Encienda su micrófono, por favor. Hermana Lila. No, encienda su micrófono. Hola. Ahora sí. Gracias. Gracias. ¿Qué otro criterio podría estar imponiéndome el mundo? Que quizás es exitoso aquel que tiene un mega trabajo, el trabajo de sus sueños. Aquel que logró tener un gran negocio. Aquella persona famosa, influencer, que tiene muchos seguidores en sus redes sociales. O quizás aquel que ha llegado a acumular y a tener muchas propiedades, a poder comprarse el carro del último modelo. Esos que han logrado ser alguien en la vida. Y fíjense que ante eso, la palabra del Señor nos dice en San Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿De qué sirve llegar a tener un negocio próspero si voy a menospreciar a los empleados? No les voy a pagar un sueldo digno ni les voy a dar un horario de trabajo decente. ¿De qué sirve llegar a tener un trabajo con un cargo importante, con muchas prestaciones, con carros, celulares, si para eso hay que sacrificar el tiempo con la familia y poner en riesgo la relación de matrimonio y de los hijos? Y muchas veces el mundo no te dice que te tengas a pensar en las consecuencias de esas decisiones que queremos tomar. Mucho menos que le vayamos a consultar al Señor si esto es acorde a su santa voluntad. Pero usted, mi hermano, que ha conocido a Cristo, sabe que la dirección de su vida no viene de los criterios del mundo. Cambiamos esa forma de pensar cuando yo tengo un problema o una situación o una decisión que tengo que tomar y busco ayuda a través de un guía espiritual, a través del ministro, a través de mi pastor, de mi líder. Estoy cambiando esta manera de pensar cuando
en lugar de correr a buscar el consejo del mundo, busco escuchar la voz de Dios. Cuando pido al Espíritu Santo el discernimiento para saber cuáles son esas mejores decisiones que yo debería tomar en mi vida, para saber si es conveniente cambiarme de trabajo o no, o si me es conveniente realizar cierto negocio o no. Fíjense que según la psicología, los pensamientos influyen mucho en la forma de cómo nosotros actuamos, porque son nuestros pensamientos los que determinan cómo nosotros nos sentimos, cómo nosotros actuamos. Y muchas veces no somos conscientes de que esos pensamientos son los que terminan por determinar y condicionar nuestra vida. Si cuando nos proponemos hacer algo, empezamos diciendo, no lo voy a lograr, no voy a poder, pues no lo vamos a hacer. Si en nuestra mente empezamos, no es que yo no puedo cambiar el mal carácter que tengo, es que así nací ya, pues no lo vamos a poder hacer. Porque no permitimos cambiar esa manera de cómo pensamos. Y quizás muchas veces no es que no podamos, es que no queremos cambiar esas actitudes. Es que no quiero dejar de actuar con orgullo muchas veces ante ciertas situaciones. Es que cuando me hago el enojado, entonces es cuando me hacen caso. Cuando yo me enojo, cuando grito, cuando hago sentir mi presencia, es cuando la gente me hace caso, cuando la gente me escucha. Y todas esas cosas son las que el mundo a uno lo empieza a engañar con sus pensamientos. Hacete notar, no te dejes. Y con pequeñas cositas así, nos va adormeciendo. Y hace que nos acomodemos a vivir a ese ritmo. Y fíjense que buscando esta misma cita, pero en otra versión de la Biblia, en la versión de Jerusalén, dice, no se acomoden al tiempo presente y antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente. Porque lo más fácil es seguir la corriente del mundo. Definitivamente eso es lo más cómodo. Eso es lo que requiere poco o nada de esfuerzo, porque al fin y al cabo es lo que todo el mundo hace, es lo que todo el mundo acepta. Pero San Pablo en este versículo nos está invitando a ver la perspectiva de todas esas situaciones que a nosotros nos pasan en nuestro día a día, no con los ojos del mundo, sino con los ojos de Dios. Y somos tan valiosos, tan únicos y tan especiales para el Señor, que tiene un camino preparado para cada uno de nosotros. Fíjese que es tan grande ese plan que el Señor tiene con cada uno de nosotros, que Él en ningún momento nos ha invitado a vivir bajo la sombra de alguien, así como muchas veces el mundo le pone a uno esas figuras o esos modelos que uno tiene que llegar a seguir y que a veces parecen hasta imposibles de alcanzar, ¿verdad? Fíjense que el Señor no es así. El Señor es tan especial que para cada uno tiene algo muy particular. No tenemos que intentar ser alguien más, mucho menos minimizar nuestro valor como persona y como hijos de Dios. Jesús nos liberó de las cadenas de la muerte. Jesús ha venido a ser nuestra salvación. Y así como renovó a los romanos en aquella época de Pablo, también ha venido a renovarnos a nosotros en nuestro retiro. Nos ha dado una vida nueva y con ello nos ha dado
un espíritu de valentía. Y como les decía al inicio, si usted está aquí es porque usted es una persona valiente, una persona que está dispuesta a ir contra los criterios del mundo, que tiene este deseo de ser de Cristo y de tener una nueva forma de vivir con Él. Cuando cambiemos nuestra manera de pensar, cambiará la manera en que vivimos. Y que esta forma nueva de cómo nosotros vivimos nos pueda permitir estar más cerca de Jesús, poder disfrutar de su presencia. Como decía la hermana en el testimonio, que ella sentía esa felicidad de poder estar en la asamblea esta noche, porque el Señor ya está transformando su corazón y que todos podamos ser luz para otros en este mundo de oscuridad que vivimos. Y que en la medida que logremos ir estrechando esa relación con el Señor, podamos recibir ese gran regalo de poder conocer esa voluntad de Dios. Aquello que dice la palabra que es bueno, que es grato y que es perfecto. Una vida conforme a la voluntad de Dios, eso es la conversión, mis hermanos. Y no es solamente el hecho de haber ido a nuestro retiro y hacer nuestra oración de entrega para aceptar al Señor. La conversión es una decisión diaria que nosotros tenemos que ir tomando en nuestro día a día, donde yo le permito al Señor moldear mi carácter. Convertirme es dejar de lado mi comodidad, mi pereza y ponerme al servicio de los demás. Convertirme es dejar de querer llevar mi vida a mi manera y permitir que sea Dios quien actúe en ella. Es decidir el camino de Jesús en cada una de las cosas, de las actividades que desarrollemos. Desde nuestro trabajo, podemos empezar nuestra conversión cuando aliviamos la carga de otro, cuando, aunque tengamos un mal día, somos amables con otra persona. En nuestra familia, cuando estamos atentos a esas necesidades de nuestros seres queridos, cuando estamos ahí presentes para ellos, para escucharles, para atenderles. Eso es nuestra conversión del día a día. Con nuestros amigos, no siendo una piedra de tropiezo para ellos, sino que al contrario, ser una lámpara, ser luz para ellos, poder acercarlos al camino del Señor. Cambiar mi manera de pensar es decidir vivir cada etapa y cada momento de mi vida, guiado por la sabiduría del Señor y pidiendo ese discernimiento en cada una de las decisiones que nosotros tengamos que tomar. Y pues brevemente quisiera compartirles mi testimonio. Fíjense que antes de conocer al Señor, antes de entrar a la comunidad y hacer mi retiro, yo tenía esta idea de que tener una vida exitosa era llegar a tener muchos bienes materiales, tener un buen trabajo, buen carro, la casa. Y yo empecé a estudiar muy duro en la universidad, muchas veces incluso a costa de sacrificar mi salud para poder llevar las mejores notas. Muchas veces incluso dejé de ir a misa los domingos porque yo tenía mucho trabajo en la universidad que entregar. Dejaba de compartir tiempo con mi familia porque yo estaba estudiando y me enfoqué muchísimo en mi carrera profesional en ese momento. Y cuando conocí al Señor, Él empezó a cambiar la manera de cómo yo veía las cosas en el mundo, de cómo yo enfocaba mi vida.
porque muchas veces yo creía que cuando yo estaba estudiando, yo creía que el trabajo que iba a tener más adelante iba a ser fruto de mis méritos, de ese sacrificio que yo estaba haciendo en la universidad. Y después el Señor me mostró que no era por ese sacrificio que iba a tener ese trabajo, iba a ser por misericordia de Él, iba a ser por bendición y providencia de Él. Y en cada una de las cosas, en cada una de las áreas de mi vida, el Señor me ha ido abriendo los ojos y mostrándome que cuando yo pongo esos sueños, cuando yo consulto esas decisiones con Él, los caminos y las puertas que se abren son muchísimo mejor que cualquier otra cosa que yo quiera decidir por mí misma, sin consultarle a Él. El Señor me ha regalado cada uno de los trabajos que yo he tenido. Y brevemente, sí, de todas las características que pedían para esos trabajos, yo quizás a veces he cumplido la mitad. Pero el Señor, por su providencia y misericordia, Él me ha regalado esos trabajos. Porque Él es así de grande, Él es así de bello. Y en cada momento de mi vida, Él me está mostrando cómo está conmigo. Y yo he podido ver cómo es que su voluntad ha sido buena, ha sido agradable y sobre todo ha sido perfecta en cada una de las etapas de mi vida. Y eso es lo que esta noche también quería compartir con ustedes, mis hermanos, porque si el Señor me ha permitido vivir y soñar en Él, también usted lo puede hacer. Usted puede empezar a cambiar esas cosas que quizás a veces ha visto imposibles. Y quería compartir con ustedes una frase de San Francisco de Asís que dice: comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible. No nos acomodemos al mundo en que vivimos. Queremos que nuestros pensamientos sean transformados día a día por Jesús. Y yo les puedo asegurar que verán grandes bendiciones en todas las áreas de su vida. Porque cuando transformamos y alineamos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, cambia todo. No permitamos que el mundo nos minimice, porque hemos sido creados para vivir en plenitud y vivir en una vida conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y para ello, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues uno, cambiemos nuestra forma de pensar. Decidámonos a tener una nueva vida en Jesús, sin miedo. Identifiquemos cuáles son esos pensamientos que el mundo nos ha querido imponer y busquemos ayuda para poder cambiar esos hábitos. Y esta noche, pues, quisiera poder orar por ustedes. Quiero pedirles que tomemos una actitud de oración. Mi amado Señor, amado Padre, yo te doy infinitas gracias por este mensaje que tú has traído a tu amado grupo. Gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados esta noche con ese deseo de querer escuchar de ti, de querer escuchar de tu palabra, mi Dios. Yo sé que son personas de valor, hombres y mujeres valientes, mi Dios, que te han dicho que sí, que quieren ser hijos tuyos, vivir conforme a tu santa voluntad, mi Dios. Yo te quiero pedir que a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, tú puedas venir a transformar cada uno de sus corazones, a transformar cada uno de esos pensamientos y que vengas a demostrarles, mi Dios, que tu poder es inmenso, que tú puedes transformar cualquier situación, cualquier pensamiento, cualquier duda, mi Dios. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, mi Dios.
Tú eres ese Rey de reyes y Señor de señores, que rompe cadenas, mi Dios, que transforma y nos hace nuevos en ti. Quiero pedirte que si hay alguna atadura, algún pecado que hasta este momento no nos ha permitido vivir como verdaderos hijos tuyos, mi Dios, tú puedas venir a romper esas cadenas en tu santo nombre, mi Dios. Que tú puedas venir a darnos esa libertad, la libertad de los hijos de Dios, y que podamos vivir esa vida de plenitud que tú, mi Dios, tienes preparado para cada uno de nosotros. Te entrego el corazón de cada uno de mis hermanos y te pido que puedas poner esa valentía en ellos y esa perseverancia para seguir y continuar en tu camino, mi Dios. A ti, Virgencita, te entregamos este momento y cada una de nuestras vidas, que tú seas quien guíe nuestros pasos hasta Jesús. Gracias te doy, mi Señor, por este momento. Te alabo y te bendigo. Y en tu santo nombre, mi Dios, yo elevo mi oración. Amén y amén. Buenas Gloria noches. a Dios.